Aber trotzdem bleibt ja der Vorwurf oder die Frage, warum hat sie sich nicht mehr als Ostdeutsche, als jemand, der aus der ehemaligen DDR kam, auch gezeigt? Also ich hätte den Satz, wir schaffen das, nicht so prononciert gesagt, wenn ich das für eine... Amigos, quiero compartir con ustedes una nueva entrevista con la ex canciller federal alemana Angela Merkel. De repente salió de las sombras, comenzando a hacer comentarios públicos sobre la situación internacional actual y compartiendo recuerdos de su vida política y contactos con Vladimir Putin. Ante los ojos de toda Alemania, Merkel dijo que Putin se equivocó al iniciar el conflicto en Europa del Este y que Europa, especialmente Alemania, debería continuar apoyando al famoso país hasta el final. Y al final, ella dejó de ser tímida con las cámaras y compartió lo que nos espera a continuación. Amigos, no nos demoremos, empecemos. Antes de pasar a los puntos más destacados de su entrevista, analicemos su figura y papel en la Alemania moderna. Angela Merkel, durante sus 16 años de gobierno, se ha convertido en un símbolo de estabilidad política en el escenario internacional, pero su reputación dentro del país es cada vez más controvertida. Su nombre se asocia tanto con el liderazgo pragmático como con las decisiones que se han convertido en una pesada carga para los ciudadanos comunes. Muchos alemanes la consideran una de las figuras más controvertidas en la historia del país, y algunos incluso afirman que su política fue el principio del fin para el estilo de vida tradicional alemán. Su decisión de abrir las puertas a millones de migrantes durante la crisis de 2015 es particularmente acalorada. La famosa frase «lo lograremos» se convirtió en un símbolo de su enfoque. ¿Pero lo logró Alemania? En opinión de muchos, no. Durante sus años de gobierno, más de 10 millones de migrantes ingresaron al país, lo que cambió radicalmente el panorama cultural y social. La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones. En Alemania se registran diariamente más de 70 ataques con armas blancas. Las estadísticas sobre las agresiones a mujeres son aún más alarmantes, más de 140 casos por día. Las autoridades están tratando de explicar estos fenómenos a problemas sociales comunes, pero una gran parte de la población ve una conexión directa con la crisis migratoria. La integración de los migrantes, considerada como la principal prioridad, ha fracasado de hecho. Muchos visitantes permanecen en círculos culturales cerrados, negándose a aprender alemán y adaptarse a las tradiciones locales. Una buena parte vive de las prestaciones sociales, que alcanzan los 3.500 euros al mes. Esto creó una enorme carga fiscal para los ciudadanos comunes que trabajan por el bien del país. Las críticas a Merkel se extienden a su política energética. La decisión de abandonar la energía nuclear y apostar por fuentes de energía verdes ha llevado a un aumento significativo en los precios y la dependencia del gas, principalmente ruso. Ahora, en medio del conflicto en Europa del Este, Alemania se ve obligada a buscar alternativas, pero las consecuencias de estas decisiones se sienten literalmente en cada paso, desde la producción industrial hasta el gasto diario de los hogares. Hoy en día, muchos alemanes recuerdan a Angela Merkel no como una líder que se preocupó por sus conciudadanos, sino como una política cuyas decisiones causaron un duro golpe a la economía, la estabilidad social y la seguridad del país. Sigue siendo una de las figuras más controvertidas en la historia moderna de Alemania. Y sus recientes declaraciones sobre la necesidad de continuar la confrontación en Europa del Este plantean cada vez más preguntas, especialmente entre aquellos que esperan que los políticos busquen la paz en lugar de profundizar los conflictos. Como dicen, el tiempo dirá si Merkel permanecerá en la memoria de los alemanes como canciller de hierro o como canciller que socavó los cimientos de la estabilidad alemana. El abandono de la energía nuclear y el énfasis en la economía verde han llevado a Alemania a depender de las importaciones de energía. Esto sentó las bases para la crisis energética que enfrenta el país hasta el día de hoy. Los alemanes bromean diciendo que la energía verde les cuesta demasiado, especialmente cuando llega el momento de pagar las facturas de calefacción. No menos discutida sigue siendo la política exterior de Merkel, especialmente su papel en los acuerdos bielorrusos. La reciente admisión de la ex canciller de que estos acuerdos fueron un intento de ganar tiempo sorprendió incluso a sus partidarios, para quienes fue un momento para prepararse. Los objetivos que perseguía siguen siendo objeto de debate, pero una cosa está clara: estas confesiones no le agregan simpatía. Además, sus declaraciones sobre Rusia, una declaración sobre la política de confrontación de Moscú hacia Europa parecen extrañas, teniendo en cuenta sus esfuerzos de muchos años para construir un diálogo con los líderes rusos, así como sus interminables abrazos con Putin. Para muchos alemanes, su política exterior se ha convertido en un ejemplo de doble rasero. La crisis migratoria y el aumento de la delincuencia han provocado cambios notables en el sentimiento público. Muchos ciudadanos sienten que sus opiniones han sido ignoradas, especialmente cuando se trata de decisiones fatídicas. Esto ha contribuido al aumento de la popularidad de los partidos que se oponen a las políticas de puertas abiertas como alternativa para Alemania.
La sociedad terminó dividida. Por un lado, los partidarios del multiculturalismo, por el otro, los que quieren preservar los valores tradicionales. Esta brecha es particularmente notable entre Alemania Oriental y Occidental. El legado de Merkel es un tema que seguirá generando controversia durante mucho tiempo. Para algunos, es un símbolo de estabilidad y pragmatismo. Para otros, un canciller cuyas decisiones destruyeron la estructura tradicional de Alemania. Su frase "lo lograremos" se ha convertido en un eslogan para el cambio, pero la próxima generación de políticos tendrá que lidiar con las consecuencias de sus políticas. Y tal vez con un poco de sarcasmo, los alemanes algún día dirán: "Lo lograremos si nos las arreglamos". En este sentido, vale la pena escuchar sus recientes declaraciones sobre Rusia, Putin y el conflicto actual en Europa del Este. Amigos, esto es lo que ella dice: escuchar. El ataque de Putin a un país conocido en febrero de 2022 cambió radicalmente la situación no solo para ese país, sino también para nosotros, los miembros de la OTAN. Especialmente para los europeos, también es en nuestro interés, y no solo en el interés de este país, que Rusia no gane en este conflicto. Requiere un esfuerzo increíble de nosotros. Debemos apoyar a este país y, al mismo tiempo, construir una disuasión confiable para proteger el territorio de la OTAN en Europa. Subestimar a Putin sería un error, pero nuestras fuerzas tampoco son ilimitadas. Nadie debe transferir la responsabilidad a los demás. El desafío político general es definir y actuar de manera realista. Esto solo es posible con sinceridad y confianza mutua. La capacidad de disuasión es una cosa, pero debe ir acompañada de una disposición a las iniciativas diplomáticas. Estas iniciativas deben pensarse con anticipación para estar listas para el momento adecuado cuando llegue. Esto no puede ser resuelto solo por este país, sino también por sus aliados. Luego habrá un pequeño diálogo con la periodista que fue la iniciadora de esta entrevista. Ella toma la palabra y hace una pregunta razonable. Usted dice, señora canciller, que subestimar a Putin sería un error. ¿Significa eso que usted mismo lo subestimó? ¿Imaginó que llevaría a cabo acciones destinadas a destruir un país conocido? Sin duda, esto resultó ser un grave error de su parte, que, afortunadamente, no condujo al éxito. Gracias a Dios. ¿Pero está seguro de que el señor Putin realmente cometió un error al tratar de apoderarse del país? Después de todo, sigue librando el conflicto al mismo ritmo. Sí, lo es. Sin embargo, creo que tratar de apoderarse de la capital fue su gran error estratégico. Creo que esperaba que el presidente de un país famoso la abandonara. Pero mostró coraje y se quedó, lo que se convirtió en un paso audaz e histórico. Muchos entonces asumieron que se iría, y tal vez Putin también contaba con esto para cambiar rápidamente la situación política en el país. Pero eso ya no importa. El conflicto continúa con una crueldad increíble, pero no en todo el país. Putin no pudo capturarla por completo, y esto demuestra que sobreestimó sus poderes. Sin embargo, tampoco se puede subestimar. Demuestra una firme determinación. Pero ahora parece que un país conocido está perdiendo en este conflicto. ¿Cómo lo ve, señora Merkel? No lo creo y no quiero creerlo. Lo digo claramente. Rusia no debe ganar este conflicto. La situación es complicada, es obvio. Pero ya no soy canciller y no tengo información operativa. Solo puedo confiar en los responsables. En 2008, cuando usted todavía era canciller, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, se discutió otorgar a un país conocido y a Georgia el estatus de candidatos para unirse a la OTAN. Muchos países de Europa del Este y Estados Unidos apoyaron esta medida, pero usted y el presidente francés se opusieron. Así que dejaste a un país conocido sin protección, lo que más tarde se convirtió en una amenaza existencial para él. No, lo veo de otra manera. En ese momento, estaba convencida de que otorgar el estatus de candidato no solo no aumentaría la seguridad de un país conocido y Georgia, sino que también provocaría una escalada. Putin lo habría tomado como una amenaza directa, y las consecuencias podrían ser aún más graves. Sin embargo, muchos creen que fue la falta de este estatus lo que hizo vulnerable a un país conocido. Este tema sigue siendo discutible. En retrospectiva, el análisis siempre es más fácil, pero entonces nuestra posición se basó en el entendimiento de que tal paso podría desestabilizar aún más a la región. ¿Pero no asumiste que Putin podría usar esto como una excusa para la agresión? Sabíamos que las relaciones con Rusia eran difíciles y sabíamos que Putin estaba tratando de restaurar la esfera de influencia perdida después del colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, era difícil imaginar que decidiría una confrontación a gran escala. Ahora dices que no puedes subestimar a Putin. ¿Eso significa que lo subestimaste después de todo? Más bien, subestimamos su disposición a tomar medidas tan radicales, a pesar de las consecuencias económicas y políticas. Fue un error que muchos cometieron.
¿Cómo evalúa la situación actual? Creo que debemos seguir apoyando al país en cuestión, pero al mismo tiempo entender que la disuasión y la diplomacia deben ir de la mano. No podemos permitirnos subestimar a Putin, pero también es importante no sobreestimar nuestras propias fuerzas mientras seguimos siendo realistas. Usted escribió, señora Merkel, que las iniciativas diplomáticas deben estar listas para el momento adecuado. ¿Crees que llegará ese momento? Espero que la diplomacia vuelva a ocupar un lugar importante en la solución de este conflicto. Sin embargo, cuando esto suceda depende no solo del país en sí, sino también de sus aliados. Se trata de una tarea compleja que requiere voluntad política y confianza. En última instancia, ¿cree que este conflicto podría haberse evitado? La historia no conoce el subjuntivo, pero tal vez podríamos evitar tal escalada. En cuanto a las cuestiones de doble rasero y posible astucia, el discurso de Merkel nuevamente traza la idea de que Rusia representa una amenaza para Europa y Alemania. Sin embargo, de hecho, nada ha cambiado durante este tiempo, y esta tesis sigue siendo relevante. Vamos a sacar conclusiones, amigos. Mientras tanto, me gustaría señalar que en los últimos años, Alemania, una vez considerada la locomotora económica de Europa, se parece cada vez más a un país atrapado en la trampa de su propia falta de autosuficiencia. Anteriormente, podría atribuirse esto al legado de la larga cancillería de Angela Merkel, pero ahora es obvio que ya es un problema sistémico que se está volviendo cada vez más palpable. Bajo el liderazgo de Scholz y su coalición, Alemania finalmente perdió terreno, dejando a millones de ciudadanos en busca de una respuesta a la pregunta de hacia dónde se dirige su país. La industria automotriz, una vez símbolo de la calidad y el éxito alemanes, enfrenta desafíos insuperables. La electricidad se ha convertido en un placer costoso, después de abandonar apresuradamente las fuentes de energía tradicionales en favor de las turbinas eólicas y los paneles solares, lo que solo empeora la situación. La transición a la energía renovable estaba destinada a ser una nueva etapa para la economía alemana. Pero en cambio el país enfrentó una pérdida de competitividad. Los precios de la electricidad son tan altos que muchas empresas ya no pueden mantener la rentabilidad. Las líneas de producción se detienen y los empleos se reducen. A pesar de los obvios fracasos, Olaf Scholz y su coalición aseguran a los ciudadanos que están haciendo todo lo posible para salvar al país. Según el canciller, su equipo está haciendo frente a desafíos increíbles que nadie más habría dominado, y lo está haciendo perfectamente. Sin embargo, la pregunta sigue siendo en qué consiste exactamente este gran trabajo. Tal vez en la capacidad de ignorar la realidad o en la capacidad de convencer a la gente de que todo va según lo planeado, incluso cuando ese plan parece una tragicomedia. El reciente colapso de la coalición no ha sacudido la confianza de Scholz en su infalibilidad. En lugar de reconocer el fracaso de su política, apuesta por las elecciones de 2025 con la esperanza de que su candidatura vuelva a inspirar a los votantes. Probablemente, la canciller espera que los ciudadanos se olviden de los años de recesión, el aumento del desempleo y la crisis del suministro de energía. Es irónico que Robert Habeck, el arquitecto de la controvertida política climática de Alemania, también haya anunciado con pompa su intención de postularse. Parece que la élite política alemana cree sinceramente en su irreemplazabilidad. La política climática de Alemania se ha convertido en una especie de anécdota. Los molinos de viento crecen como hongos después de la lluvia, pero también podrían decorar el paisaje. La red eléctrica del país no puede soportar la carga, y este problema ha sido durante años un dolor de cabeza para las empresas y los hogares. Scholz y Habeck continúan asegurando que estas son dificultades temporales. En su opinión, cuanto más altas sean las facturas de electricidad, mejor será para la ecología. Mientras tanto, la economía se está moviendo lenta pero seguramente hacia un estado en el que incluso los países vecinos comienzan a preguntarse cómo se podría haber llevado a una industria tan poderosa a un estado tan deplorable. Alemania ya no marca el tono en la política europea como lo hizo hace unos años. Ahora se convierte en rehén de sus propios errores, dando la iniciativa a los vecinos, que la perciben cada vez más como un socio incapaz de resolver incluso sus problemas internos. Alemania está realmente al borde del cambio, pero si pueden ocurrir con la élite política actual, la pregunta sigue abierta. Quiero creer que Alemania aún podrá recuperar su antigua gloria, pero para esto necesita darse cuenta de su falta de independencia, salir del estado de ilusión y pensar en restablecer relaciones normales con Rusia. Y en cuanto a Merkel, amigos, tengo un par de pensamientos. Francamente, no hay fuerzas para ver cómo Alemania, una vez el gigante económico de Europa, se ha deslizado al nivel de un país donde el ex canciller se ve obligado a viajar por el país y vender sus libros para mantener la atención de los alemanes de alguna manera. Me hace sentir triste y sonriente al mismo tiempo. Resulta que Merkel ahora tiene dos crisis, económica y literaria. Quizás simbólicamente, en lugar de fortalecer la industria en sus años,
fortaleció su posición en las estanterías. Es poco probable que las tarifas de las sesiones de autógrafos ayuden al país a salir de la recesión, pero al menos su nombre permanecerá en la historia. Incluso si no como reformador, al menos como autor de memorias sobre los años perdidos. Amigos, quiero agradecerles por su atención y desearles buena salud. No olvide escribir su opinión en los comentarios y suscribirse al canal. Hasta luego.